Queridos hermanos, ¿cómo están? Mi nombre es Fray Diego Ferrufino y estamos hoy en este domingo 7 de junio compartiendo una vez más la palabra de Dios. En este día, queridos hermanos, vamos a ver algo muy interesante que es la solemnidad de la Santísima Trinidad. Los relatos del Éxodo, donde nos muestran a Moisés, la segunda carta a los Corintios de San Pablo y el evangelista Juan, están buscando que nosotros nos introduzcamos en el misterio de la Trinidad. Esto también bajo los aspectos de muchos teólogos, queridos hermanos, que nos enseñan y nos invitan a entender la Trinidad bajo dos aspectos. Estos dos aspectos son la parte mística y la parte teológica. La parte teológica más conocida como la que nosotros utilizamos a través de la razón para poder entender nuestra fe, es decir, dar razón de nuestra fe. La Trinidad, queridos hermanos, es un diálogo eterno, es una relación de amor para nuestra vida, porque Dios Padre va a reflejar ese amor en el Hijo y el Espíritu Santo nos va a ayudar a hacer entender al Hijo y así conocer al Padre. Aquí lo importante, queridos hermanos, no es saber la categoría de cada uno, es decir, quién es más importante, sino más bien cómo nos ayudan cada una de estas tres personas para nuestro cotidiano vivir, para nuestro seguimiento de Dios. Y es que cada uno de ellos juega un papel importante para nuestra vida. Y aquí, como les vuelvo y les repito, no es buscar quién es más que el otro, porque a la hora de la verdad no hay una categoría de superioridad entre ellos. Vemos entonces, queridos hermanos, que ahí en la primera lectura, en el libro del Éxodo, en el capítulo 34, Dios nos va a reflejar esa relación de amor y de misericordia a través de Moisés y obviamente de la persona de Dios Padre. Vamos a ver aquí a un Dios tierno, a un Dios lleno de misericordia, a un Dios que se preocupa por su creación. Es a un Dios que acompaña constantemente a su creación. A pesar de su grandeza y de su poder, Él siente ese cariño, queridos hermanos, y ese interés por cada uno de nosotros. Vemos ahí que la palabra de Dios, queridos hermanos, quiere que entendamos de verdad qué es la misericordia. Y obviamente, partiendo de la iniciativa de Dios. Dios es un Dios lleno de amor y de misericordia. Y quiere que lo entendamos a profundidad. Quiere que lo vivamos de verdad. Y no solamente vivirlo de verdad en una relación entre mi persona y Dios, sino que si verdaderamente nosotros hemos entendido la misericordia de Dios, vamos a reflejarla en el otro, en la otra persona. Vamos a dar un testimonio real y verdadero de cómo Dios nos acompaña y cómo Dios tiene misericordia por cada uno de nosotros. Vemos aquí que en el Éxodo también nos va a enseñar que el Dios al que seguimos, queridos hermanos, no es un Dios ocioso, no es un Dios que solo observa y mira desde lejos las cosas, sino que se hace presente, nos acompaña y nos fortalece, que lucha constantemente con cada uno de nosotros en todas nuestras situaciones, que está buscando la madurez espiritual y una madurez personal en cada uno de nosotros. Este pasaje también, queridos hermanos, ahí ya nos va a tocar el tema de la Trinidad bajo conceptos místicos, bajo situaciones místicas. Y esta experiencia mística, queridos hermanos, se reflejan bajo situaciones de la naturaleza y acontecimientos que sobrepasan al ser humano, ¿no? Como el monte Sinaí, como la nube, que es un signo de la presencia de Dios. Y vemos ahí que estas situaciones de la naturaleza, queridos hermanos, estas situaciones grandes que muchas veces no podemos explicar, ahí se manifiesta Dios. Y Moisés llevando las tablas de la ley a este monte para encontrarse con Dios. La parte mística, queridos hermanos, está llena de simbología, está llena de experiencia que escapa el entendimiento del ser humano. Bajo todo ese conocimiento o bajo todo ese raciocinio. Pero Moisés, queridos hermanos, también nos va a enseñar que él va a hacer un esfuerzo a través de las tablas de la ley, a través de los 10 mandamientos, de tener
ese encuentro con Dios y de abrir su mente y su corazón para entender esta experiencia mística. Queridos hermanos, eso quiere decir, todos nosotros estamos llamados a vivir esta experiencia mística, todos los días, estas cosas sobrenaturales, pero también nos invita a vivir los mandamientos, los valores de fe, para abrir nuestro entendimiento a las situaciones místicas, a las situaciones sobrenaturales. Obviamente todo esto para conocer a Dios y vivir a plenitud como hijo de Dios, como nos lo va a enseñar el evangelista Juan más adelante. Aquí nos va a presentar en esta lectura, queridos hermanos, a Dios como Padre, a un Dios como Padre que vela constantemente por cada uno de sus hijos, ¿no? Y vemos que no se queda ahí, porque la Trinidad no solo implica a Dios Padre, sino implica a Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y es aquí donde las otras dos lecturas que vamos a profundizar nos van a hablar del Hijo y del Espíritu Santo. Primero, vamos a ver que en la segunda carta a los Corintios, en esta segunda lectura, San Pablo nos quiere reflejar primero de manera general qué es la Trinidad. San Pablo nos quiere expresar la actuación dinámica de la Trinidad. Esta Trinidad también nos va a decir, queridos hermanos, que nos enseña a permanecer en comunidad, en gracia y en el amor. Vemos que la Trinidad nos quiere enseñar a vivir en estos aspectos y obviamente todo para reflejarlo con el otro. No podemos decir que tenemos una comunión perfecta solo con Dios y desentendiéndonos del otro. Y es aquí que va a decir una oración hermosa San Pablo que dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes. Ustedes pueden ver, queridos hermanos, que cuando nosotros los sacerdotes hacemos la celebración eucarística, partimos siempre con una oración donde reflejamos la Santísima Trinidad, la comunión de ellos y la gracia y el amor que quiere habitar siempre en nosotros para que lo reflejemos en el otro. Esto es esencial. Vemos aquí cómo es importante al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu. Hay una palabra técnica que se utiliza de manera teológica, queridos hermanos, para la Trinidad, que es la perijoresis. Esta nos quiere hablar sobre la comunión perfecta que existe de la Trinidad. Esta relación perfecta, queridos hermanos, que nos invita a reconocer a este único Dios en tres personas y cómo se despliega en la historia de la salvación. Es decir, la importancia de cada uno de ellos para nuestra salvación y para vivir una relación más perfecta con Dios y con el prójimo. Aquí el evangelista Juan en el capítulo 3 del versículo 16 al 18 nos va a hablar de esta relación trinitaria y de cada uno de ellos y su importancia. Nos va a decir, queridos hermanos, que por medio de la encarnación del Hijo, basado en el amor de Dios Padre, está buscando la salvación de cada ser humano. Y todo esto va a poder ser entendido, queridos hermanos, a través del Espíritu Santo. Lo voy a decir en otras palabras. El amor y la misericordia de Dios Padre se expresa en el Hijo. En todo el acontecimiento salvífico, queridos hermanos, en todo lo que hemos estado viviendo este tiempo de Pascua, de la Cuaresma, de Pentecostés. Y el Espíritu Santo que hemos recibido, queridos hermanos, por gracia de Dios también, es el que nos ayudará a entender al Hijo y conocer al Padre, ¿no? Yo digo, cuando hablamos de la Trinidad, muchas veces tenemos ese temor de no dejarnos entender bien porque es un poquito complicado. O cuando escuchamos por primera vez sobre la Trinidad, igual nuestra mente a veces queda un poco confundida porque decimos, esta relación es un poco compleja. Pero queridos hermanos, pidamos el Espíritu Santo para que nos abra la mente y el corazón y entender a profundidad esto que Dios nos expresa en las Sagradas Escrituras. Dios busca, queridos hermanos, con esto y nos invita a tener vida verdadera, una vida eterna desde ya, ¿no? El evangelista Juan, por eso, él se preocupa constantemente que nosotros entendamos que esta relación trinitaria lo que está buscando es vivir a plenitud, a vivir como tiene que ser y a vivir nuestra vida disfrutando del día a día, en el buen sentido de la palabra, queridos hermanos, porque muchas veces
tocamos este tema, muchas personas siempre hablan de vivir a plenitud, pero los reflejan bajo otros aspectos, bajo otros valores. Esto nosotros lo hacemos bajo los valores de Dios y vemos que sobrepasan muchas veces a solamente satisfacciones meramente humanas, meramente materiales. Vivir a plenitud, queridos hermanos, implica aprender a crecer en esta comunión trinitaria, a expresarlo en los demás y a enseñarlo, ¿no? Dios, desde el cielo, ahí vamos a decir nuevamente, está siempre como Padre velando por nosotros. Dios se hace presente en el Hijo y obviamente expresando su amor con todo este acontecimiento salvífico, y Dios nos hace entender a través del Espíritu Santo esta comunión que hay entre ellos y obviamente para que entendamos la apertura de Dios, la misericordia, la salvación para nuestra vida. Vemos entonces, para finalizar, hermanos, que existe la parte mística y la parte teológica, donde estamos queriendo dar razón de nuestra fe y entender de manera racional cómo Dios actúa en el cotidiano vivir y bajo la Santísima Trinidad. Pero también necesitamos de la parte mística, de esas cosas que sobrepasan nuestra humanidad, que obviamente ahí donde nosotros ponemos o nos abandonamos a la fe. Es decir, queridos hermanos, vivir la experiencia mística y la experiencia teológica para entender las cosas de Dios es necesario de ambos. Es necesario que siempre, queridos hermanos, busquemos estas dos cosas en el día a día, en la palabra de Dios y en los sacramentos. Entender de manera racional y entender de manera mística. No nos quedemos en una de las dos porque vamos a quedar limitados, ¿no? Es decir, si solamente buscamos experiencias místicas, queridos hermanos, van a haber momentos en que no vamos a poder entender a simple vista estas cosas sobrenaturales. Y al mismo tiempo, si solamente nos basamos en conceptos teológicos, vamos a llegar a un punto, queridos hermanos, que la razón no puede dar respuesta de todo esto que es Dios. Queridos hermanos, vemos la grandeza de Dios para nuestra vida y cómo Él se expresa constantemente para que entendamos de verdad las cosas verdaderas, las cosas eternas, lo que verdaderamente importa, ¿no? Y yo digo, queridos hermanos, cada día que pasa, cada momento que pasa, estamos llamados a fundamentar más nuestra fe, a creer más a profundidad, a dar razón de nuestra fe y enseñar a otros, queridos hermanos. No solo el sacerdote, no solo las personas religiosas están llamadas a enseñar la fe, sino cada uno de los cristianos, queridos hermanos, para que el otro también se encuentre con el resucitado y comience a vivir una vida plena y verdadera. Vamos a hacer una oración dando gracias a Dios por este momento en el cual Él nos regala y nos da nuevo conocimiento de su palabra. Padre Celestial, te agradecemos por este momento, por este espacio en el cual nos enseñas tu palabra. Te damos gracias por esta grandeza de la Santísima Trinidad, en el cual tú te expresas como Padre, como Hijo y a través del Espíritu Santo. Señor, abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para que esta Santísima Trinidad no la veamos como algo separado, sino como una unidad, que cada uno tiene su función y nos abre los horizontes para seguirte de verdad. Que el Espíritu Santo nos ilumine a entender al Hijo y todo ese acontecimiento de amor y salvación y nos lleve hacia ti, Padre. Profundiza todo nuestro ser, sana nuestras heridas, nuestro pensamiento y todo lo que somos. Si estamos pasando por momentos de enfermedad, querido hermano, yo le invito a que en este momento usted le entregue su enfermedad al Señor. Póngala en manos de Dios. Él sobrepasa cualquier pronóstico, Él sobrepasa cualquier situación. Y al mismo tiempo, querido hermano, no importa la situación que estamos viviendo, Dios nos invita a vivir a plenitud, a vivir el día lleno de fe, de esperanza y de amor. Que Él nos guíe, que Él nos regale el don de la verdadera alegría, que la Virgen María también interceda ante nuestras súplicas y nos enseñe a contemplar
y entender al Hijo como tiene que ser para poder conocer al Padre. Te damos gracias, Señor, por este momento, porque tú siempre estás buscando de una manera u otra enseñarnos cada vez más tu palabra y enseñarnos a crecer en todos los aspectos de nuestra vida. Que el Señor, queridos hermanos, les bendiga, les proteja y les guíe siempre en todo momento. Amén.